En mi caso, les saluda, por supuesto, vuestro leal servidor, Andrés San Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile. Bueno, la palabra de Dios nos dice: andad como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto nos dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 2. Usted, que es un hijo de Dios, debe conducirse, comportarse eh, como es digno de nuestra noble vocación. Aunque veas a otros, incluso algunos que pretendan ser cristianos, entregados a cosas vanas e inútiles. Nuestro testimonio cristiano, pensémoslo, no debe depender de lo que hagan los demás, bueno o malo. No, el parámetro de comparación para nosotros es la santidad de Cristo, no la bondad o la no bondad de otras personas que estén enfrente a nosotros, que es un error que suele suceder en el ser humano. Es decir, es que hay gente que es más mala que yo, o hay gente que es, que es mejor que yo, y así, pero no podemos justificar nuestra bondad o nuestra maldad en base a lo que hace el prójimo. Es nuestra relación con Dios, por algo se insiste tanto de que la relación con Dios es una relación personal y directa. Bueno, usted que fue llamado a la bendita comunión con nuestro Salvador y tenemos al Espíritu Santo en el corazón, hemos de hacer exactamente lo contrario, ocupándonos de que lo que le agrade a tu sublime compañía, a nuestro Dios. Como dice el Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. También agrega en otras ocasiones frases como el templo de Dios santo es, 1 Corintios 3:17. Recordemos lo que comentábamos hace un par de semanas. La santidad es un hecho consumado en el creyente, independiente de la bondad que pueda haber en él. No es un conjunto, una acumulación de obras meritorias, por muy válidas y necesarias que éstas deban ser. Dice, el templo de Dios santo es, y aquí está hablando de los creyentes, no del templo de Jerusalén. Hemos de guardar el templo de nuestro corazón y no dejar ninguna inmundicia mundana. Muchos zambullen sus preciosas almas en grandes proyectos para ganar mucho dinero, fama y construirse un paraíso en la tierra. Pero nosotros fuimos llamados a una gloria mayor. ¿Cuál? Al reino de Dios. Y tenemos nuestro tesoro y paraíso no acá. Tal vez lo puede que tengamos tesoro en la tierra. Ojalá todos lleguemos a tenerlo. No hay nada de malo en anhelarlo. Pero nuestro tesoro y paraíso, ¿dónde ha de estar? En el cielo. Por eso hemos de poner nuestra mira en las cosas de arriba, como lo dice Colosenses 3:2. Y por lo tanto, ocuparnos de las cosas terrenales solo por la voluntad y los mandamientos del Señor. Nuestro corazón ha de depositar su afecto en las cosas que no pueden ver, como lo menciona 2 Corintios 4:18. Otros quieren ser cristianos, pero como es muy fácil hacerlo, todos viven aún para sí mismos, como lo dice 2 Corintios 5:15. Y por lo tanto, al verse solo a sí mismos, no ven a su prójimo, a su semejante que va al camino de la perdición, en las tinieblas de la incredulidad y del pecado. Y siendo así, difícilmente alguna vez les advierten el peligro que corren, siquiera aunque sea con una palabra. Más aún en el mundo que usted y yo vivimos, un mundo de lo, como se dice, políticamente correcto, en donde no hay que pasar a llevar la sensibilidad de nadie, donde no hay que ser particularmente duros en nuestras opiniones con el fin de no herir sentimientos. Pero ¿qué prefiere usted? Por la persona que ama. Herir, por decirlo de alguna manera, los sentimientos de alguien o permitir que esta persona no tenga la bendición de la vida eterna. Evidentemente sabemos la respuesta. Por el contrario, los que tenemos vida y salvación en Cristo, hemos de tener presente que Cristo murió por todos, para los que vivan, ya no vivan para sí, sino que aquel que murió y resucitó por ellos. Él vive en lugar nuestro, como lo dice 2 Corintios 5:15.
y que también, recordemos, nos hizo reyes y sacerdotes ante Dios. Lo menciona esto en Apocalipsis 1:6, en Primera de Pedro 2:9, entre otras ocasiones. Pensemos, reyes y sacerdotes. O sea, nos está comparando literalmente con el sacerdote. O sea, ¿quiénes fueron reyes? David, Salomón. Sacerdotes eran los que, en nombre del pueblo judío, en el templo, llevaban a cabo el sacrificio hacia Dios para pedir el perdón de los pecados. O sea, ambas funciones ahora las podemos ejercer por nosotros mismos, gracias al amor de Cristo. Podemos, recuerden, ser reyes y sacerdotes, para que nos ocupemos seriamente en acercar las almas a Cristo y para Él, por medio de la oración y dando testimonio del Evangelio. Al servir a Cristo, sigamos los consejos que el apóstol nos da aquí, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. Tal vez la palabra soportándoos puede que incomode un poco. Soportándonos es como una especie de tolerar de mala gana. No. Originalmente esta palabra tenía un significado mucho más profundo del que hoy en día eh, eh, se le suele atribuir. No, soportándonos era sosteniéndonos, pero en comunión. No, no simplemente dejar que las cosas pasen, que es lo que suele suceder hoy en día. Ok, soporto a mi vecino que no me deja con su fiesta en la noche dormir tranquilo. No, no, no. Soportándonos aquí habla, insisto, de colaborar, estar juntos en mantenernos y no caer, por dar un ejemplo. Como amados hijos de Dios, que ya no andan más como los que viven en la vanidad de sus pensamientos, aquellos que pretenden ser cristianos, pero tienen un comportamiento arrogante y egoísta, queriendo ser siempre los primeros, los más inteligentes y los más fuertes. Ahí hemos de recordar que, por el contrario, fuimos llamados a un reino donde el mayor ha de ser el más joven y el que dirige ha de ser como el que sirve, como lo declaró expresamente el Señor en Lucas 22:26. Quienes le consideran y quieren ser considerados como los principales serán los últimos y los siervos de todo. De hecho, Cristo mismo lo hizo. En efecto, no nos olvidemos que entre todos los malos hábitos que Jesucristo censuró en sus discípulos y que mayormente los previno con advertencias durísimas, fue precisamente contra el pecado del orgullo. Contra este pecado los exhortó muchas veces, al menos indicio del mismo, al menor indicio, perdón, del mismo. En cierta ocasión, cuando le preguntaron quién era el mayor en el reino de los cielos, Jesús cortó todas esas pretensiones en los términos más tajantes, duros, advirtiéndoles que ni siquiera entrarían al reino de los cielos si no se convertían de esas presunciones y se volvían como pequeños niños. Hoy en día, esto es difícil tal vez entenderlo en su cabalidad hoy en día. ¿Por qué? Porque acostumbramos a ver a los niños, y a buena hora que así sea, con un objeto, como una persona, objeto de mucho respeto, de cuidado, de defensa. En aquella época, si bien se le cuidaba al niño, pero la idea de que debían ser vistos como un ejemplo, me atrevería a decir que Cristo es el primer líder religioso, llamémoslo así, que pone a los niños como un ejemplo de algo positivo. En ninguna otra ocasión se sabe, al menos, insisto, hasta donde mi humilde conocimiento llega, se sabe de otro líder religioso, perdón, que haya, insisto, puesto como ejemplo a seguir a los niños. Eso, insisto, en el caso de Cristo es algo absolutamente inédito. O sea, en otras palabras, les está diciendo a las personas que les hablaban que básicamente tenían que llegar a lo más bajo de lo bajo, teniendo, insisto, en cuenta el estatus, digamos, del valor de la opinión que podía tener un niño en aquella época. En otra ocasión, más adelante, cuando los discípulos se regocijaron por haber podido expulsar espíritus malignos, el Señor les dijo: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan,
sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, nuevamente Cristo apuntando no al aquí, no a la ahora, sino a la vida eterna. Pensémoslo, esos espíritus se sujetaron. No podría darles una respuesta con certeza de qué significaba eso. Algunos dicen que era un tipo de enfermedad, otros dicen que era literalmente algún demonio en el cuerpo de estas personas, pero el punto es que lo que estaban haciendo en ese momento, ese espíritu sujetado, era lo de menos. No era el centro medular de aquí. Lo importante aquí era que había que regocijarse porque todo esto apuntaba a la vida eterna, no a lo que estuviese sucediendo en ese momento. Tan delicado es este tema. Es muy peligroso sentirse superior, pero piensen, no solamente es peligroso, sino que es muy fácil y a su vez muy tentador. Muy tentador. Dentro de todos los pecados que uno puede tener como a la cara, digamos, a todos en alguna medida nos gusta precisamente el del poder, el del sentirnos realmente o no, real o falsamente sentirnos poderosos, sentirnos que somos más de lo que somos, y que, pero eso qué implica también, que no estamos de acuerdo con Dios mismo, porque si Dios nos dio ciertas capacidades, ciertos dones, pues bueno, debemos dar gracias a Dios por ellos, no quejarnos por los dones que Dios no nos ha dado. Como lo he dicho en otras ocasiones, todos tenemos dones diversos. Algunos tienen el don de la homilética, o sea, la buena predicación, otros el don de la enseñanza, otros el don de dirigir una congregación, que no es obligación que un solo cristiano líder los tenga en conjunto. Puede que los tenga, puede que los no. Bueno, pero que nuestros nombres, por la gracia de Dios, están escritos en el cielo. Ese sí es un privilegio que compartimos aún con los más débiles hijos de la gracia. Por ello sí podemos alegrarnos. Cuando Pedro le dijo a Jesús, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, en Mateo 26:33, ahí Satanás inmediatamente pudo zarandearlo como trigo. Más tarde, el mismo Pedro escribió, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nuevamente aquí vemos a Cristo, que para dar vida se entrega a la muerte, que que para glorificar primero exige humildad, que para pedir sabiduría o entregar sabiduría se la pide a quienes han de ser como las personas que en aquella época eran consideradas las menos sabias, los niños. Y para ser, eh, eh, para recibir gracia, nos deja precisamente, nos exige todo lo contrario, dejar de lado la soberbia y acercarnos o ser humildes. También algunos quieren ser cristianos y efectivamente pueden ser respetuosos y amables con extraños. Eso no es nada meritorio, no es nada sorprendente. Sin embargo, en sus propios hogares pueden ser unos verdaderos tiranos, o en sus trabajos seculares también. Pueden ser pendencieros y tercos con sus colegas. Nuevamente, recordemos nuestra vocación e imitemos a nuestro Salvador, que fue manso y humilde de corazón. Las palabras de Cristo en la cruz, Padre, perdónalos, aunque no saben lo que hacen. Tenía Cristo la autoridad ética, moral y el poder para haber deseado la condenación a todos los que estaban ahí celebrando por su ejecución. Por cierto que la tenía. Pero en lugar de eso, en vez de pedir castigo, pidió perdón. Así entonces tiene conjunción esas palabras de Cristo en relación a las otras palabras que encontramos en el Nuevo Testamento también. Ama a tus enemigos, ora porque quienes te maldicen. Precisamente palabras que están en total unión con aquella tan bella palabra de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ejercitémonos
seriamente en la verdadera misericordia, en la verdad y la humildad, y no le dejemos las riendas sueltas a nuestra naturaleza carnal. Recuerden, verdadera misericordia, verdadera bondad, verdadera humildad. Es fácil fingir una humildad, es fácil fingir ser uno como que es el peor de todos. Pues una persona humilde, como bien saben, nunca va a reconocer que lo es. Una persona, en cambio, precisamente lo que caracteriza a la persona soberbia es que finge una gigantesca humildad. Y si no logramos reprimir todos los accesos del temperamento irascible, no obstante, hemos de diferenciarnos, por lo tanto, de los impíos, de los pecadores impenitentes, en que sentimos y confesamos nuestras faltas. Nos confesamos conciliadores, nos mostramos, perdón, conciliadores, y no dejemos que se ponga el sol sobre nuestro enojo. Recuerden, nosotros somos tan propensos al enojo, a la molestia, a- al ser irritables como cualquier persona, incrédulo o creyente. ¿Por qué? Porque somos igualmente pecadores. Pero ¿qué lo diferencia a usted y a mí de aquellos? Es que en nosotros está algo que hemos mencionado en otras ocasiones, está la conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está en nuestros corazones y en nuestro conocimiento, y por lo tanto, ya sabemos o tenemos al menos una guía de conducta de qué es lo que es la voluntad de Dios y lo que no. Al incrédulo, evidentemente, eso le es absolutamente irrelevante. Si tenemos a nuestro lado personas realmente difíciles, recordemos que nuestra vocación de cristianos es a vencer el mal con el bien y lavarle los pies a los otros, como lo dice Juan 13:14. Las mismas palabras de Cristo que, insisto, fueron tan mal interpretadas, tan mal vistas por los mismos judíos de su época. ¿Qué hubiera obtenido Jesús al no aplicar estas palabras, vencer el mal con el bien? Si bien estas palabras las dijo Pablo, pero esto sucedió antes de que Jerusalén fuera destruida totalmente, el año 70. ¿Por qué digo que qué hubiese pasado, mejor dicho, si los judíos hubieran tomado caso, hubieran tomado nota de esta frase, vencer el mal con el bien, y hubieran amado a su enemigo? Se habrían se habrían evitado la destrucción total de toda su tierra, total, lo que sucedió el año 70. Fueron más prácticos, dijeron no, los romanos son nuestros enemigos, y en su locura pensaron que un país minúsculo como Israel podía vencer a un imperio gigantesco. Comparen en un mapa de los típicos que aparecen en las Biblias el tamaño de Israel versus lo que es o era el imperio romano en la época de Jesús. No había ninguna posibilidad de que militarmente pudieran vencer a los romanos. Pero los judíos lamentablemente no hicieron caso de Cristo, no amaron a sus enemigos, no vencieron el mal con el bien y se levantaron en armas contra ellos y fueron absolutamente aniquilados. No, por lo tanto, demostró eso, no ser simplemente un acto de arrebato de bondad de parte de Cristo, sino al contrario, les estaba haciendo un favor, un bien a estos judíos cuando les decía que amaran a sus enemigos, cuando los llamaba a no levantarse en armas en contra de sus invasores. Como dice el apóstol aquí, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Nuestro querido Martín Lutero escribe, aunque tu cónyuge, tu patrón o tu empleado realmente tengan un lamentable defecto, sopórtalos y usa aún más gracia para servirlos, hasta que se conviertan. Ten presente que has sido llamado para llevar las cargas de tu prójimo y que seguramente también hay faltas en ti, que los demás deben soportar. Lo que pasa, es fin a las palabras de nuestro querido Lutero, lo que pasa es que nosotros somos bastante dados a ver la falta del prójimo, pero rara vez a examinar nuestras propias faltas. Para eso también debemos pedir en oración el discernimiento de Dios al respecto, que se nos entrega en las Escrituras. En todos los servicios que fuimos llamados a hacer,
eclesiásticos o de la vida laica, secular. Tengamos en cuenta nuestra elevada y sublime vocación de cristianos e hijos de Dios, y comportémonos como es digno de esa vocación. No limiten la vocación, insisto, a ser el que está dirigiendo el estudio bíblico, a ser el que dirige el culto, o el que prepara a futuros pastores, o al que ya lidera una congregación. No, usted es cristiano. Su vocación ha de ser necesariamente la de servir a Dios, independiente del cargo en el que esté. Ese es precisamente uno de los grandes redescubrimientos que hizo la Reforma y Martín Lutero, que cualquier servicio, incluso servicio secular, si era llevado a cabo con honestidad y con decencia, en palabras de Lutero, era igualmente, tanto, por así decirlo, el barrendero, era tan digno el trabajo de él como el del más alto de los predicadores. Evidentemente una idea que era inexistente hasta antes de la época de la Reforma. Precisamente de ahí surge la gloriosa doctrina de lo que nosotros llamamos el sacerdocio universal de los creyentes. Sacerdocio universal, no solamente sacerdocio del que pasó por el seminario, del que tuvo ciertos años de preparación académica, etc. No, todos somos sumos sacerdotes ante Dios. Pero siendo así, Dios nos conceda su gracia para vivir cada vez mejor de esa manera. Muchas gracias. Amén. Gracias. Gracias, pastor.